Hola, hola, mis queridos enamorados de las telenovelas turcas, bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde la pasión y el drama nunca terminan. Hoy, tenemos un tema que sé que les va a encantar, un tema que ha estado rondando sus cabezas y llenando sus corazones de esperanza. Si lo adivinaron, vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Pero no de cualquier cosa de Can y Demet, no. Hoy vamos a hablar del proyecto que todos estábamos esperando, del proyecto que parecía un sueño lejano pero que tal vez, solo tal vez esté más cerca de lo que pensamos. Así que prepárense un café, acomódense en el sillón, porque vamos a sumergirnos en el mar de rumores, confirmaciones a medias y pistas sutiles que nos rodean en torno a la posibilidad de ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos otra vez. Pero antes de que empecemos a desentrañar este misterio, quiero invitarlos, a ti que estás ahí, mirando este vídeo, a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho. Aquí encontrarás las últimas noticias del mundo de las telenovelas turcas, análisis de personajes, curiosidades y por supuesto, mucho drama. Así que no te lo pierdas, dale clic al botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Vamos, te estamos esperando. Ahora sí, vamos al grano. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que cuando se juntan desatan una tormenta de emociones. Su química en Erkenci o Pájaro Soñador, fue explosiva, innegable, y nos dejó a todos con el corazón latiendo a 1000 por hora. ¿Quién no recuerda las miradas intensas de Can Divit y Sanem Aydin, sus discusiones apasionadas, sus momentos tiernos y por supuesto, sus besos que nos dejaban sin aliento? ¡Ay, esos besos! Besos que parecían robados de la misma luna, llenos de pasión y de un anhelo que traspasaba la pantalla. Besos que, seamos honestos, nos hacían suspirar y soñar con un amor tan intenso como el suyo. Desde el final de Erkenci, los fans de todo el mundo hemos estado esperando, casi rogando, por una nueva colaboración entre estos dos talentosos actores. Y la verdad es que durante mucho tiempo pareció una misión imposible. Ambos siguieron caminos separados, explorando nuevos proyectos y personajes. Can se mudó a Italia, protagonizó Sandokan y Viola come il mare, mostrando una faceta más madura y aventurera, mientras que Demet brilló en Dodu une Kaderindir y Aşk Taktikleri, demostrando su versatilidad al interpretar personajes con matices emocionales profundos y complejos. Pero la llama de la esperanza nunca se apagó. Los rumores de un posible reencuentro siempre estuvieron presentes, alimentados por entrevistas ambiguas, mensajes en redes sociales que parecían estar dirigidos el uno al otro y sobre todo por el deseo inquebrantable de los fans. Esa esperanza, amigos míos, esa esperanza es lo que nos mantiene vivos, lo que nos hace creer que los sueños pueden hacerse realidad, incluso los más locos. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. En las últimas semanas, los rumores se han intensificado. Han surgido nuevas pistas, nuevas informaciones que sugieren que la posibilidad de ver a Can y Demet juntos en un nuevo proyecto es más real que nunca. Y no solo eso, sino que la información parece apuntar a un proyecto ambicioso, algo que realmente podría marcar un antes y un después en sus carreras y en la historia de las telenovelas turcas. ¿De dónde vienen estos rumores? Principalmente de fuentes cercanas a la industria televisiva turca. Periodistas especializados en espectáculos han estado insinuando, a través de sus columnas y redes sociales, que una importante productora está trabajando en un proyecto que tendría a Can Yaman y Demet Özdemir como protagonistas. Pero no se trata de cualquier productora, no. Estamos hablando de una de las más grandes, una que tiene la reputación de crear éxitos mundiales, esas que no escatiman en recursos y que cuidan hasta el más mínimo detalle para ofrecer un producto de calidad. Pero, ¿qué tipo de proyecto sería? Aquí es donde las especulaciones se disparan. Algunos dicen que se trataría de una nueva telenovela, una historia de amor épica con escenarios impresionantes y un guión lleno de giros inesperados. Piensen en algo como Erkenci, pero con un presupuesto aún mayor, con locaciones internacionales, con vestuarios deslumbrantes y con una trama que te mantenga al borde del asiento en cada capítulo. Una telenovela que no solo te haga suspirar, sino que también te haga reflexionar sobre el amor, la vida y las decisiones que tomamos. Otros sugieren que podría ser una película, una comedia romántica ligera y divertida, perfecta para disfrutar en una tarde de cine. Algo así como un reencuentro casual, un viaje inesperado, un enredo divertido que los obligue a pasar tiempo juntos y a redescubrir la chispa que los unió en el pasado. Una película que te haga reír a carcajadas,
que te enternezca el corazón y que te deje con una sonrisa en los labios al salir del cine. Y algunos incluso se atreven a soñar con una serie para alguna plataforma de streaming, con la libertad creativa y el presupuesto necesario para explorar personajes más complejos y tramas más elaboradas. Imaginen una serie con varias temporadas, donde podamos ver la evolución de Khan y de Met como actores, donde puedan interpretar personajes con capas profundas, con motivaciones complejas y con historias que nos toquen el alma. Una serie que no solo nos entretenga, sino que también nos haga pensar, que nos haga cuestionar nuestros propios valores y que nos deje una huella imborrable en el corazón. Lo que sí parece claro es que si este proyecto se concreta, sería algo grande. Algo que generaría una expectación enorme a nivel mundial. La química entre Khan y Demet es un imán para el público, y su regreso a la pantalla juntos sería un evento televisivo sin precedentes. Piénsenlo, la noticia daría la vuelta al mundo en cuestión de minutos, las redes sociales explotarían, los fans se movilizarían para apoyar el proyecto y la prensa estaría al pendiente de cada detalle. Sería un fenómeno global, un evento que uniría a personas de diferentes culturas y nacionalidades bajo un mismo sentimiento, el amor por Khan y Demet. Pero, ¿qué dicen Khan y Demet al respecto? Aquí es donde la información se vuelve un poco más confusa. Ambos han sido bastante cautelosos al hablar del tema, evitando dar respuestas definitivas que puedan confirmar o desmentir los rumores. Saben que cualquier palabra que digan será analizada con lupa, que cualquier gesto que hagan será interpretado como una señal. Por eso prefieren mantener la prudencia y dejar que las cosas sigan su curso. En algunas entrevistas, Khan ha dicho que le encantaría volver a trabajar con Demet, que la admira como actriz y que valora mucho la experiencia que compartieron en Erkencikus. Ha destacado su talento, su profesionalismo y su capacidad para conectar con el público. Ha dicho que trabajar con ella fue un placer y que estaría encantado de repetir la experiencia. Demet, por su parte, ha expresado sentimientos similares, destacando la buena relación que tiene con Khan y la facilidad con la que trabajan juntos. Ha elogiado su carisma, su energía y su capacidad para improvisar. Ha dicho que se siente muy cómoda trabajando con él y que siempre se divierten mucho en el set. Sin embargo, también han sido cuidadosos en señalar que sus agendas son muy apretadas y que cualquier proyecto futuro dependería de encontrar el momento y el guión adecuados. Saben que un proyecto de esta magnitud requiere tiempo, dedicación y un compromiso total. No quieren precipitarse y quieren asegurarse de que el proyecto sea perfecto para ambos. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? La verdad es que no tenemos una confirmación oficial de que Khan y Demet vayan a trabajar juntos en un nuevo proyecto. Pero las pistas, los rumores y las declaraciones ambiguas nos dan motivos para ser optimistas. Y sobre todo nos dan permiso para soñar. Personalmente creo que la posibilidad existe. Creo que tanto Khan como Demet son conscientes del enorme interés que genera su reencuentro, y que estarían dispuestos a considerarlo si se les presenta la oportunidad adecuada. Creo que son lo suficientemente inteligentes como para saber que este proyecto podría catapultarlos a la fama mundial y consolidar sus carreras como actores. Además, la industria televisiva turca es muy inteligente. Saben que juntar a Khan y Demet sería un éxito asegurado, y no me sorprendería que estén haciendo todo lo posible porque este proyecto se haga realidad. No me sorprendería que estén detrás de los rumores, que estén alimentando la expectación, que estén moviendo los hilos para que todo salga a la perfección. Así que, mis queridos enamorados de las telenovelas turcas, mantengamos la esperanza. Sigamos atentos a las noticias y los rumores. Y crucemos los dedos para que pronto podamos ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos otra vez. Porque, seamos honestos, el mundo necesita un poco de magia, un poco de romance y un poco de la química explosiva que solo ellos dos pueden ofrecer. Y mientras esperamos esa confirmación, podemos disfrutar de sus trabajos por separado, podemos revivir los mejores momentos de Erkencikus, y podemos seguir soñando con la magia que estos dos actores pueden crear juntos. Podemos imaginarlos en diferentes escenarios, en diferentes roles, en diferentes situaciones. Podemos fantasear con las historias que podrían contar, con las emociones que podrían transmitir, con los corazones que podrían conquistar. Ahora, para resumir un poco todo lo que hemos hablado, recordemos que la posibilidad de ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos en un nuevo proyecto es un tema que ha estado generando mucha expectación. Aunque no hay confirmación oficial, los rumores y las pistas sugieren que esta posibilidad es más real que nunca.
Estaremos atentos a las noticias y esperamos que pronto podamos disfrutar de la magia de estos dos talentosos actores juntos en la pantalla. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya mantenido al tanto de los últimos rumores y especulaciones sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Recuerden que este es un canal donde celebramos el amor, el drama y la pasión de las telenovelas turcas. Un lugar donde podemos compartir nuestras emociones, nuestras opiniones y nuestros sueños. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Crees que veremos a Can y Demet juntos en un nuevo proyecto? ¿Qué tipo de proyecto te gustaría que protagonizaran? ¿Qué historia te gustaría que contaran? Déjame tu comentario aquí abajo, me encanta leerte y saber qué piensas. Quiero saber cuáles son tus sueños, cuáles son tus esperanzas y cuáles son tus deseos para Can y Demet. Y antes de despedirme, quiero pedirte un último favor. Si te gustó este vídeo, dale un like, compártelo con tus amigos y suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho. Recuerda que aquí encontrarás las últimas noticias del mundo de las telenovelas turcas, análisis de personajes, curiosidades y mucho, mucho drama. Así que no te lo pierdas, dale clic al botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, nunca dejen de soñar.